En la sombra del viejo aeropuerto desactivado, donde el viento arrastraba entre las ramas de árboles caídos los restos de un pasado dorado por el sol. Se sentó una figura inquietante. Era como si hubiera salido directamente de las historias más oscuras del mundo. Su ropa era sencilla pero elegante, capa y sombrero que lo cubrían completamente hasta la mitad. De su rostro, esculpido en piedra negra. La figura parecía haber sido traído desde una dimensión paralela o un recuerdo sepulcral. Un guardia de seguridad con ojos hundidos y el corazón más frío que los helados días nocturnos le observó pasar, su sombra dibujándose contra la pared al interior del viejo edificio. La figura continuó caminando por el pasillo vacío hacia una zona donde las cámaras de seguridad eran inútiles ante las tinieblas que ahora invadían el lugar. Mientras avanzaba con aquel paso imponente y suaves movimientos casi oníricos, la gente a su alrededor parecía estar en un sueño atormentado. Sus pasos sonidos se volvían audibles por segundos antes de desvanecerse como si nada hubiera pasado. El guardia solo pudo recordar que había visto a alguien caminar sin rastro por las áreas no vigiladas. Cuando la figura llegó al final del pasillo, justo donde los intermitentes faros de las cámaras no llegaban, un grito atemorizante se hizo oír. Era él. El único sonido que sobrevivió a lo que había estado sucediendo durante meses sin que nadie se diera cuenta. La figura inmóvil y silente desapareció como si nunca hubiera existido en aquel lugar, dejando atrás un misterio más intenso que la noche misma. Y aunque nadie sabía por qué había estado allí, todos estaban de acuerdo en que no debían volver a olvidar lo que habían visto o escuchado bajo el silencioso y oscuro cielo nocturno del viejo aeropuerto. ¿Y quién podía ser ese pasajero inexistente? Un espíritu vagabundo, un fantasma herido de alguna calamidad sin resolver o un ser sobrenatural que ¿había cruzado las fronteras entre la vida y lo no mortal? Solo el tiempo sería capaz de revelar a quién pertenecía ese extraño intruso en el mundo físico. En el corazón de una ciudad dormida por la noche, había un edificio antiguo y abandonado que solo los habitantes de las calles cercanas conocían. Todos decían que estaba lleno de maldiciones, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado por miedo a ser atraído hacia adentro como si fueran sombras en la penumbra. Los vecinos creyeron que el edificio estaba vacío, sin una sola luz encendida desde hacía décadas. Sin embargo, uno de ellos, un anciano llamado Santiago, había comenzado a frecuentarlo por razones desconocidas. Nadie entendía cuál era su propósito en visitar ese lugar sin vida, pero todos lo apreciaban por la bondad con que trataba a los pobres que se asentaban bajo el gran techo. Un día, Santiago descubrió algo perturbador. Observando las cámaras de seguridad del edificio desde su terraza, notó un movimiento extraño detrás del último árbol antes de llegar al vestíbulo exterior. El objeto parecía ser humano y tenía una apariencia indefensa que le hacía parecer como si fuera un niño. Sin embargo, las cámaras no lograban capturar la imagen. Santiago se puso nervioso cada vez que notaba el movimiento fugaz. Sentía un hambre de miedo y curiosidad que lo mantenía atrapado en ese lugar oscuro, donde los espíritus solían desplazarse entre las sombras. Algunos decían que la luz era un llamado de ayuda para aquellos a quienes las fuerzas oscuras llevaban por las sombras. A pesar de su aparente seguridad, Santiago no pudo evitar sentirse invadido por una inquietante presencia cada vez que el pasajero enmascarado aparecía. A veces, se podía escuchar un susurro bajo la noche que parecía emanar del niño, mientras Santiago miraba hacia abajo desde su posición vigilando. Un día, Santiago no pudo resistir más y decidió acercarse hasta donde estaban las cámaras. El niño estaba apoyado en el mismo árbol, con una sonrisa tímida que iluminaba su cara a través de la noche. Algunos dicen
Que el pasajero estaba allí esperando para ayudar a Santiago en algún modo. Misterioso. La verdad es que nunca supo cómo interpretarlo todo. El niño desapareció tan rápido como apareció, y Santiago no volvió a verlo después de ese día. Sin embargo, el anciano jamás dejó de visitar el edificio antiguo, convencido de que algo extraño seguía rondando en las sombras de su corazón. Desde entonces, los vecinos del área comenzaron a mencionar una extraña historia alrededor de la casa abandonada. Como un niño misterioso aparecía y desaparecía sin dejar rastro, siempre en el mismo lugar justo antes de que las cámaras lo capturaran. Y aunque Santiago nunca contó su historia a nadie, todos sabían que los espíritus y la oscuridad rondaban por ahí. Una leyenda se formaba alrededor del antiguo edificio, creando misterio y terror en cada noche de silencio. La lluvia parecía ser una abeja mía sinuosamente agitada por un viento siniestro, y cada gota que caía en el asfalto parecía rebotar con extraño ritmo, como si tuviera vida propia. En la penumbra de las calles desiertas, apenas se distinguían los rostros del pasado, reflejados en las ventanillas vidriadas de los coches. Cayó el anochecer y el cielo fue cubierto por una gruesa nube que parecía no querer dejar paso a la luz. El ruido distante de un automóvil se convirtió en un eco tétrico al chocar con las paredes vacías del edificio. Y a cada golpe el silbido se hundía en el vacío sinuosamente. En una habitación que parecía haber sido abandonada desde hacía años, el único sonido era el de la lluvia que caía. Un hombre, aparentemente solo, observaba con ojos vidriosos el reloj de la pared que marcaba cada hora en silencio. El tiempo se desgarró bajo su mirada atormentada. A medida que transcurrían las horas sin que nada pasara por la ventana ni apareciera en ninguna cámara, un miedo inexplicable empezó a surgir dentro del hombre. Su mente volvió a escudriñar el edificio y cada rincón parecía ser una trampa oculta, esperando para engullirlo. Las alarmas continuaban silbando sin cesar, marcando su ritmo como una torturante canción de espera. El hombre sintió un escalofrío frío recorriéndole la espalda y comprendió que lo único seguro en esa situación era el desconcierto creciente. Finalmente, cuando las luces del edificio se apagaron, el silencio adquirió una calidad perturbadora. Las sombras parecían moverse por los rincones de la habitación, cada una más grande que la anterior y cada vez menos realista. La mente del hombre se deslizaba entre la realidad y la pesadilla, tratando inútilmente de distinguir qué era lo que veía. A medida que las horas pasaban sin que nada apareciera ni sucediera, el miedo se agigantó en su interior hasta convertirse en un vacío negro. El hombre temblaba como si estuviera bajo el fuego de una tormenta eléctrica. Y cada vez más consciente del hecho de estar completamente aislado. A las 4 de la madrugada, mientras el cielo parecía llenarse de nubes negras que no dejaban paso al amanecer, los gritos se hicieron presentes. No eran gritos de personas en peligro o terror real, sino gritos angustiados y desesperados provenientes del propio interior de la habitación. La mente del hombre se desvaneció poco a poco, llenándose de una obscuridad. Obscuridad que no permitía el pensamiento. Y cuando el sonido cesó por última vez, fue como si todo lo que quedara fuera un eco de su propia angustia en la penumbra eterna. En el extremo más apartado de una isla desierta, el viejo ferry silencio cruzaba el océano con un silencio que parecía cubierto en hielo. Los únicos ruidos provenían del viento soplando contra las antiguas ventanillas. Ventanillas de plástico y los ecos distantes de las olas rompiendo sobre la costa lejana. Cada noche, una figura se removía inquietamente en el último puesto de la cabina. Nadie notaba su presencia, no había sonido alguno desde que el ferry se había quedado solitario en medio del océano. Los guardacostas habían sido alertados y los servicios de salvamento estaban preparados para
Para cualquier emergencia, pero nadie sospechaba que un pasajero podría ser la verdadera amenaza. A medida que las horas avanzaban, el ruido del agua contra el casco del ferry crecía. La figura en el último puesto parecía más nerviosa cada vez. Como si una presión sutil y constante la estuviera arrastrando hacia su destino. El capitán se mantenía alerta, esperando cualquier señal de que algo no iba bien. Por momentos, las luces nocturnas del faro emitían sus cálidos relámpagos a través de los cristales, interrumpiendo el silencio pesado y haciendo bailar sombras sin sentido. El pasajero en el último puesto parecía aún más alterado, sus movimientos cada vez más incoherentes. En la oscuridad, las cámaras de seguridad del ferry se quedaban a medio camino entre funcionar y estropearse. Su cámara frontal no capturaba imágenes de lo que pasaba en el interior. Todo parecía ser una simulación. Como si los propios elementos del mar estuvieran ocultando algo más allá de la pantalla vacía de las cámaras. Al amanecer, un guardacostas acudió a revisar el ferry, pero encontró solamente el silencio. Las luces se apagaron y el ruido del viento volvió a ser el único rumor en aquella isla desierta. La figura en la última cabina seguía allí, inmóvil y sin voz, guardando un misterio que solo las olas más bravas podrían revelar. En el oscuro pasillo de la vieja estación de trenes, los faros se balanceaban entre las sombras como manos despiadadas que intentaban hallar algún tipo de calidez en medio del frío absoluto. El aire estaba impregnado con el olor a piso mojado y humedad que solo un lugar tan antiguo podía producir, mientras la única luz llegaba de una sola farola atascada en uno de los patios secos. El pasajero no aparecía en ninguna de las cámaras de seguridad. Solo había una figura silueteándose levemente a la entrada del recinto durante horas y horas sin que nadie notara nada especial. Su ropa sucia contrastaba con el blanco desgastado de los vagones, como si intentara cubrirse de algún modo. En una ocasión, un guardia de seguridad lo había seguido hasta uno de los depósitos subterráneos donde se alojaban las viejas locomotoras. Allí, el guardia encontró una figura acurrucada contra la pared con el rostro ensangrentado y ojos vidriosos que parecían ver algo más allá del mundo físico. Los ojos perdidos de aquel ser sin nombre eran como un eterno eco de las preguntas que el miedo no puede responder. Una noche, mientras se acercaba a la estación en una vieja motocicleta con el motor dando fuertes zumbidos entre los callejones oscuros y sinuosos, tuvo un escalofriante encuentro. Notó algo brillando en el suelo mientras iba más cerca del destino, lo que parecía ser un reloj de arena cuyo vaso se vaciaba silenciosamente con cada segundo transcurrido. Cuando finalmente llegaron a la estación, el guardia escudriñó cada rincón y detalle de aquel lugar abandonado. Pero no encontró nada más allá del reloj que parecía haber estado ahí desde siempre, el único testigo silencioso de lo que realmente había ocurrido en aquella inmóvil estación. Desde entonces, el guardia solía decir a los nuevos empleados: aquí hay un pasajero que no sale en las cámaras. Nadie lo ha visto, pero todos podemos sentirlo ahí. Es como si alguien tratara de comunicarse con nosotros, diciendo que está en medio de la nada. Y mientras susurra estas palabras, el guardia se aleja por el pasillo vacío, dejando un eco sombrío detrás de él. En medio de la oscuridad del bosque, la carretera se estrechaba hasta convertirse en una línea recta que parecía no tener fin. El silencio era total, insoportable si uno no estaba acostumbrado a él. A medida que avanzaban por ese trayecto incómodo, el miedo comenzó a asomar sus carcajadas sombrías en la mente de cada pasajero. Era una noche de resaca y tormenta, aquellos viajeros habían quedado atrapados con un conductor borracho que jamás apareció. Un hombre solo, que se había negado a continuar su camino después de que todos los demás
Pasajeros le sugirieron que cambiara de ruta, encontrándose con una situación sin salida. El silencio se hundió aún más en aquella burbuja de terror que comenzaba a expandirse entre ellos. El conductor borracho y su camioneta desaparecida parecían ser los únicos testigos de esa pesadilla colectiva. Cada pasajero sentía una presencia maligna, un mal aguardando para materializarse. Algunos se quedaron dormidos con la seguridad de tener compañía, pero la noche no había perdonado a nadie y pronto se convirtió en su verdadero adversario. La tormenta que rugía fuera era el eco del miedo que se acumulaba dentro de ellos, un sonido constante que amenazaba con romper cualquier esquema de sueño. Un sonido extraño llamó la atención de todos de repente, un ruido como si alguien caminara en silencio por las áreas más oscuras del vehículo. El corazón de los pasajeros latió acelerado y el miedo parecía ser la única constante entre ellos. Cada uno buscaba algo con lo que justificar su situación, pero ninguno tenía respuesta para esa pregunta que no cesaba de crecer. La tormenta se intensificó al amanecer, dejando a aquellos pasajeros en un lugar solitario y sin esperanza. Nadie podría salvarlos de ese infierno que los rodeaba, nadie excepto ellos mismos. Un destino oscuro y desconocido los aguardaba, mientras la tormenta trataba de sofocar cualquier tipo de luz o esperanza. En el oscuro ascensor de un edificio abandonado en plena noche de invierno, una figura se mantenía apoyada contra la pared más lejana. El pasillo estaba vacío, solo iluminado por las luces frías del ascensor que daban a cada piso su pequeño hueco. La temperatura del lugar era casi glacial, provocando un frío helador que parecía atravesar incluso el grueso de la chaqueta del desconocido. Un extraño hormigueo empezó a recorrerle las venas mientras sentía como sus pies se estaban congelando. Se preguntó quién podría estar por ahí, quién podría haberse metido en aquel lugar, y lo peor de todo, si alguien más estaba allí. Sin embargo, el misterioso individuo no escuchaba nada más que el eco de su propio aliento y sus propios pasos pesados, que parecían ser cada vez más inquietantes. El pasajero comenzó a sentir una presión constante sobre su espalda, como si una sombra invisible estuviera vigilándolo. Su corazón latía con fuerza, cada respiración se convirtió en un susurro asustado. Sin embargo, ninguna figura apareció, ni rastro alguno de que alguien más estuviera allí. Luego, algo cambió. El misterioso individuo notó cómo las paredes se tornaban tan negras y opacas como si fueran las pupilas dilatadas de una bestia oscura que lo observaba desde el otro lado del pasillo. Sus ojos comenzaron a perderse en la penumbra, perdiendo su propia forma, sus eslabones de luz y sombra desapareciendo sin dejar rastro. El misterioso individuo se detuvo con un escalofrío, sintiendo que el propio tiempo parecía parpadear ante su presencia. Las luces del ascensor empezaron a apagarse uno tras otro, dejando solo la oscuridad más absoluta que lo rodeaba. Su único sonido era el de sus propios pasos al avanzar hacia adelante mientras la oscuridad se expandía como una marea negra. La sensación de presión comenzó a aumentar y el misterioso individuo notó como sus manos se quedaban pegadas en las paredes, incapaz de tocar algo más que ese frío mortal. La figura sentía su propia vida desvaneciéndose con cada paso que daba, como si la oscuridad estuviera absorbiendo todas sus esperanzas y fuerzas. Llegó a una puerta vacía en el final del pasillo, la única señal de luz era la brizna de luz proveniente de un oscuro y remoto ascensor. El misterioso individuo sabía que ya no tenía otra opción más que avanzar hacia adelante, hacia esa puerta sin nombre ni sentido. La oscuridad comenzaba a absorber su propio cuerpo, una figura cada vez más pequeña entre la noche. La noche caía sobre el viejo aeropuerto desolado,
sus luces de emergencia y antenas parabólicas inalcanzables en medio del vasto desierto que rodeaba. Los últimos pasajeros de un vuelo nocturno habían llegado hacía unas horas. La noche se había convertido en un amanecer perpetua, un manto. Manto oscuro que cubría todo como si la luz solar nunca hubiera surgido. En el extremo sur del hangar estaba el único operador de cinescopio que aún atendía las salas de proyección. Había llegado muy temprano ese día y había estado trabajando en silencio, concentrado en sus tareas. Pero algo inquietante empezaba a nacer en su interior. De repente, sintió una presencia extraña que no era debido al operador o a la oscuridad. Una energía fría y hostil lo rodeó como un manto invisible. Mirando por encima de sus hombros vio que no había nada allí donde debía estar. La cámara estaba apagada, el equipo en perfecto estado y todas las ventanillas cerradas. Pero entonces vio a través de la ventana del fondo y sintió un escalofrío recorrerle. Al otro lado del hangar, justo fuera del rango visible, había una figura paralizada por la luz de emergencia. Una sombra que se movía en el umbral, fijándose en él con ojos vacíos y fríos. El operador no sabía si estaba ante un truco de su mente o a una presencia maligna que vigilaba el hangar como si estuviera esperando por alguien. Se sentó frente a la cámara sin respirar, temiendo lo peor. El sonido del motor de un vehículo llegaba cada vez más cerca, atravesando las altas paredes del hangar y rompiendo el silencio. La figura se acercó a paso lento pero seguro hacia el operador que no podía evitar sentirse amenazado por ella. Un rugido se escuchó desde fuera del hangar justo cuando la figura se adentraba, sin su sombra para darle tiempo de reaccionar. Todo parecía haber sido una ilusión, un sueño horrible. Horrible y real a la vez. La presencia estaba allí, no era nada más que una parte de su mente desgarrada. A medida que el autobús se adentraba en la noche, un suave frío comenzó a invadir las cabinas, como si estuviera esperando algo. El pasajero más joven y aparentemente tranquilo, llamado Tomás, estaba sentado cerca de la ventanilla opuesta al conductor. La luz exterior era tenue, y los faros del vehículo apenas iluminaban el camino. La noche parecía tener una presencia particular esa noche, algo que no lograba identificar ni calmar con sus pensamientos. Tomás sentía como si un viento oscuro estuviera soplando desde la parte de atrás del autobús, hacia su dirección. Al principio, le había parecido un simple frío nocturno. Pero a medida que avanzaban el camino, el viento empezó a ser cada vez más intenso. El conductor no se inmutaba. Tenía una calma rara en la cara y los ojos, como si fuera consciente de algo que todos estuvieran ignorando. El resto del pasaje estaba relajado, incluso Tomás al principio, sin darse cuenta de lo que comenzaba a sentir. En el último tramo del trayecto, Tomás sintió un escalofrío tan intenso que se quedó paralizado en su asiento. Miró hacia atrás y vio algo en la penumbra a la parte trasera del autobús. Al principio, pensó que era una sombra flotando sobre el maletero, pero entonces comenzó a distinguir una figura. La figura vestía un traje negro que parecía irreal e inquietante, con el cabello negro y corto cubriéndole la cabeza y los hombros. La figura no se movió ni siquiera al notar la presencia de Tomás. El conductor había cerrado las luces delanteras del autobús para ahorrar en energía, por lo que solo la figura en el maletero estaba iluminada por una luz débil procedente del exterior. El pasajero no dijo nada, pero el ruido de sus pisadas sobre el suelo del autobús era constante y firme. El viaje parecía eterno mientras Tomás aguardaba que algo ocurriera. Finalmente, la figura del conductor se acercó al maletero con una velocidad alarmante, y Tomás comprendió lo que estaba pasando. El hombre,
Sin respirar ni moverse, salía por el maletero desde el interior del coche. ¿Coche? La figura abandonó el autobús de un solo movimiento, desapareciendo en la oscuridad mientras los faros se encendían nuevamente para continuar con su camino. Tomás estaba atónito, incapaz de moverse o hablar. Algunas horas después de aquel viaje, cuando regresaba a casa, no podía evitar recordar a aquel hombre desaparecido en el maletero. La noche parecía más silenciosa y oscura que nunca, y cada ruido extraño le hacía saltar. A veces Tomás se preguntaba si su mente estaba jugando con él o si realmente había visto a alguien de esa manera. Pero lo sabía, era algo más allá de la realidad, algo que aún no entendía y que solo crecía con el paso del tiempo. En la oscuridad de una noche inquietante, el antiguo avión silbaba suavemente en el cielo nocturno. Los faros titilaban a través del nubarrón que asfixiaba la luz. En los escasos pocos lugares que quedaban vacíos, un hombre se mantenía quieto y observador. Su nombre era Elian. Desde hacía varios meses, el pasajero de primera clase en el avión había desaparecido sin dejar rastro alguno. Su asiento permaneció vacío cada noche, a pesar de las múltiples inspecciones por parte del personal de seguridad. Todos se habían acostumbrado a su presencia inexistente. Elian miraba desde su escondite atentamente al exterior mientras la noche avanzaba. Un extraño silencio se había apoderado del avión, como si toda vida y energía hubieran sido tragadas por las sombras que asomaban en el pasillo de la tercera fila. Se acercó más a su asiento vacío, sus ojos fijos en los cristales. En un impulso, toqueteó con cuidado lo que parecía ser una maletín entre los papeles del pasajero desaparecido. Sin embargo, la madera era fría y no halló nada adicional. La noche se transformó en la madrugada y Elian permaneció allí sentado durante horas sin moverse. Su mente vagaba entre lo sobrenatural y las sombras del viaje, sin saber qué era lo que realmente estaba buscando dentro de aquel asiento vacío. Finalmente, su búsqueda terminó cuando una luz extraña apareció fuera de los cristales, tan brillante que casi destrozó sus pupilas. Elian se levantó y acercó más a la ventana para examinar mejor el intruso. La figura estaba flotando en la noche, moviéndose sin un sonido. Elian sintió una ira salvaje crecer dentro de él, una rabia que no conocía antes y que parecía ser tan poderosa como las sombras que se acumulaban a su alrededor. En un impulso aún más violento, lanzó su maletín vacío hacia el espacio exterior. El objeto impactó en la figura desconocida con tal fuerza que estalló en 1000 pedazos. La luz desapareció y lo único que quedó fue una bruma de niebla densa. Elian se acercó cautelosamente a la ventana, sus ojos aún llenos de miedo. Lo que vio allí no le hizo sentir segura. Un hombre, aparentemente sin vida, estaba recostado en el asiento del pasajero desaparecido. Su cara carecía de expresión y su piel parecía ser la misma que la de los cristales. ¿Cristales? Solo sus ojos estaban vivos, fijos y sin pestañear. Elian se sintió como si una parte de él mismo hubiera salido del cuerpo del hombre, ahora inerte, y lo había ocupado completamente. Los movimientos del desconocido parecían ser autónomos mientras seguía en el asiento vacío, pero la mente de Elian estaba allí. Y así, durante días, Elian vivió con ese hombre dentro de su cuerpo, una fusión de dos mentes que buscaban dominar el espacio y tiempo. Aunque no podía recordar cómo había llegado a este estado tan extraño, sabía que era ahora o nunca para escapar del cuerpo que la ira había creado. La noche volvió a ser calma después de esos días de tormenta mental y física, pero Elian apenas notó el cambio. Había tomado posesión total de la asiento vacío del pasajero desaparecido y estaba decidida a no dejarlo escapar tan fácilmente como había llegado.
Y así continuaron los eventos, un misterio que atraparía al mundo entero hasta que se revelara su verdadera naturaleza. En el muelle de acantilado que asomaba sobre el océano azul, los pocos pasajeros que aún permanecían sentados en sus camarotes eran testigos silenciosos del tiempo que avanzaba. Las luces de la ciudad se perdían en la distancia, mientras el muelle seguía inerte bajo una noche que parecía llena de sombras. Poco a poco, entre los chirridos de los viejos remolinos y las risas ocasionalmente que se filtraban por los pasillos, comenzó a sentirse una tensión palpable en la atmósfera del muelle. Un hombre solitario vagaba con la misma confusión en su semblante inquieto, como si buscara un punto de anclaje entre aquel caos. El hombre vestía ropa gris desgastada y una capucha que ocultaba buena parte de su rostro. Se movía con una elegancia distinta al resto de los pasajeros, sin embargo, algo en su andar trazaba un camino entre el muelle y la oscuridad que parecía surgir del mismísimo mar. Cada vez más se alejaba del escaso calor del barco, dejando atrás los ruidosos camarotes donde algunos aún dormían con pesadillas. El hombre pasó junto a una cámara de vigilancia, sus pasos apenas fueron percibidos por el pequeño motor que alimentaba la luz de las cámaras. Sin embargo, no pareció inmutarse ante su presencia, como si ya esperara algo que el esquema normal del muelle jamás imaginó. La noche avanzó y con ella vino un frío intenso, haciendo que los pasajeros comenzaran a sentir un hambre de aventura más allá de la camarote. El hombre solitario no parecía afectado por la inclemencia del tiempo, sus ojos parecían buscar algo en el vacío nocturno. De repente, una figura inesperada apareció detrás de él sin que nadie hubiera notado su presencia, hasta que los pasajeros que escucharon un chillido proveniente de la noche se dieron cuenta de lo que había estado esperando todo aquel tiempo. El hombre solitario no fue otra cosa más allá de una sombra entre el muelle y la oscuridad, cada día más parecía estar desapareciendo en los mismos ritmos que el mar, dejando atrás un vacío sin dueño. En el barco, solo quedaba una persona visible por los monitores de seguridad. ¿Seguridad? Él. Pero su presencia no era como las otras, había algo diferente. Diferente en el aire cada vez que oía un disparo o una explosión simulada. El pasajero parecía mantenerse en la sombra, ausente y silencioso, como si estuviera esperando por lo que vendría. No eran extrañas señales de peligro los que había visto con sus propios ojos, un camarote destrozado y las luces que parpadeaban incesantemente en la habitación del capitán. La noche se tornaba cada vez más oscura, como si el propio mar quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder. Los pasajeros notaron cómo el tiempo parecía detenerse ante sus ojos, mientras las alarmas continuaban vibrando y los monitores mantenían en silencio la única presencia visible. Las puertas del camarote estaban cerradas por fuera pero abiertas por dentro, como si alguien hubiera tratado de salir sin éxito. A medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a surgir rumores inquietantes. Algunos mencionaban haber escuchado un susurro bajo las paredes del camarote, otros comentaban sobre rastros extraños en la ropa interior de los pasajeros cercanos al incidente. El pasajero, aquel sin rostro y silencioso, parecía estar esperando por algo. ¿Una revelación? ¿Una señal? ¿Un propósito que solo él conocía o deseaba transmitir? La noche se transformó en una pesadilla cuando el rumor de la maldición del barco empezó a ser cada vez más inquietante, mientras las alarmas comenzaban a emitir sonidos de alerta. Los pasajeros no podían evitar sentir que algo estaba por venir. En medio de ese caos y aquella tensión, el pasajero desapareció de la vista. ¿Vista? No fue un saludo ni una advertencia, solo sumergióse en las sombras del barco, dejando a todos al borde del pánico y con miedo a lo desconocido. Desconocido que se avecinaba.